que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón. Y ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía. Esta es una noticia en desarrollo. En Venezuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez firmó una ley de amnistía que podría llevar a la liberación de cientos de personas detenidas por motivos políticos durante años. Los detalles de quién será elegible para la amnistía aún están surgiendo, con exclusiones para crímenes graves. Más adelante tendremos un reportaje con reacciones desde Caracas. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Estas son otras de las noticias que estamos siguiendo muy de cerca aquí en 24 horas. Migrantes colombianos alzan la voz desde una cárcel de ICE en Luisiana. Difundieron un video denunciando condiciones inhumanas y rogando ser deportados. Ahora exigen ayuda al presidente Gustavo Petro. Además, una inmigrante de 79 años con demencia lleva meses detenida en un centro sin la atención médica que necesita. La congresista Adelita Grijalva intervino para exigir su liberación. Se dispara el precio del petróleo ante las señales de una posible escalada militar de Estados Unidos contra Irán. Nosotros hemos encontrado personas de California que desaparecieron en California y los localizamos en Hermosillo con vida. Entonces no pierdo esa esperanza. En la búsqueda de Nancy Guthrie, ahora las madres buscadoras en México se suman al rastreo. Ceci Flores nos cuenta cómo su colectivo también entra a la búsqueda. Pero continuamos en Venezuela. Tras protestas y presión internacional, el oficialismo aprobó una ley de amnistía que, en teoría, promete liberar a cientos de presos políticos. Esto provocó aplausos en el Parlamento y esperanza en las calles. Sin embargo, también hay escepticismo entre los familiares de los detenidos. Vamos hasta Caracas. Carolina Bigot tiene más detalles. Queda aprobada por unanimidad. Luego de una larga espera y protestas de familiares, fue aprobada la ley de amnistía. En consecuencia, se sanciona la ley de amnistía. Pero se trata de una ley que, como la llamó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, otorgará perdón a quienes en algún momento cometieron un delito. Esto es contrario y hasta indignante para familiares y abogados de los presos políticos. ¿Perdón hacia quién? Porque mi esposo es inocente. Entonces no veo esa lógica de la ley de amnistía. Diferida en primera discusión y con más de 2 horas de debate, el Parlamento venezolano, dirigido en su mayoría por diputados afectos al régimen, aprobaron la ley que en teoría debe dar libertad plena a los presos políticos. Según organizaciones no gubernamentales, aún permanecen más de 800 personas encarceladas. Estas mujeres esperan cumplan su palabra. Yo quisiera ver a mis 2 hijos prontamente. Si es posible que me lo den hoy para irme. Después de aprobarlo no sé todavía si va a ser liberado o no. ¿En dónde están las excarcelaciones? ¿En dónde está la promesa de Jorge Rodríguez cuando dijo el 6 de febrero que iba a excarcelar los presos políticos de Zona 7? Todos. Excarceló a 17 nada más, como queriendo decir, bueno, vamos a excarcelarle 17 para que se queden tranquilos. Mientras, defensores de derechos humanos la toman como un instrumento que solo podría buscar propaganda y basarse en la presión que ejerce Washington sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Sí, efectivamente hay una presión internacional y en este sentido de parte del gobierno de los Estados Unidos para que hagan algunas cosas. Creemos que esto es parte también de una manera de decir demostrar, digamos, que hacia afuera que ellos están tratando de hacer las cosas bien, pero al interno todos estamos muy conscientes que no hay voluntad real. Familiares y defensores de los presos políticos, además de organizaciones mundiales en defensa de los derechos humanos, exigen se detenga la denominada puerta giratoria. Eso es un hecho ocurrido acá en Venezuela, mientras que suceden algunas liberaciones, también son encarceladas otras personas por razones políticas. Se espera que entre la noche de hoy y el día de mañana, o es al menos lo que esperan los familiares, sean liberados los presos políticos acá en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Carolina Bicot, Noticias Estrella TV. En Londres, el expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, fue arrestado por sospecha de mala conducta en función pública por presuntamente haber entregado documentos confidenciales a Jeffrey Epstein. El expríncipe ha sido puesto en libertad bajo investigación, lo que significa que no ha sido acusado ni exonerado. Pero escuchemos la reacción de la familia de la fallecida Virginia Giuffre, quien acusó al expríncipe de haber abusado de ella cuando tenía 17 años. There's this sense of obligation to her legacy, to her work,
that, we're determined to see through. We're determined to pull her across that finish line, even if she's not here. El rey Carlos III rompió el silencio y dijo que la ley debe seguir su curso. El exdirector ejecutivo de Victoria's Secret, Les Wexner, compareció ante un comité de la Cámara de Representantes en el marco de la investigación por el caso Epstein. Su comparecencia se volvió viral en redes sociales por un supuesto micrófono abierto entre Wexner y su abogado, donde se escucha una amenaza por la forma en que respondía a las preguntas. Escuchemos esto. Wexner negó conocer los crímenes del financiero y cualquier vínculo con los abusos. Migrantes colombianos detenidos por ICE en una cárcel de Luisiana alzan la voz en redes sociales. En un video difundido denuncian llevar meses encerrados pese a haber firmado sus órdenes de deportación. Ahora piden ayuda al gobierno de Colombia mientras esperan un vuelo de repatriación que aseguran fue cancelado. Michelle Pineda tiene todos los detalles. Vamos a verlo. Yo soy Jonathan Gamboa y llevo 60 días retenido. Giovanni, y llevo 63 días retenido con mi hijo. Yo soy Juan Pablo y estoy aquí con mi papá hace 62 días. Un video difundido en redes sociales muestra un grupo de inmigrantes colombianos bajo custodia de ICE en el centro de detención Jackson Parish Correctional Center en Luisiana. En las imágenes, los migrantes dirigen un mensaje y hacen un llamado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que intervenga en su situación. Solicitamos al gobierno colombiano y a los medios de comunicación que nos brinden ayuda, ya que llevamos entre 60 y 90 días esperando a ser repatriados en nuestro país. Según el testimonio de Jonathan Gamboa, todos ya firmaron respectivas órdenes de deportación y salida voluntaria emitida por los jueces de inmigración. Sin embargo, el grupo asegura llevar entre 60 a 90 días esperando un vuelo de repatriación que fue cancelado hace más de un mes. Yo, William Hernández, llevo 50 días retenido acá, ya firmado. Diego, 30 días detenido. Soy Fabián y llevo 64 días retenido. Soy Brian Moreno y llevo 91 días detenido. Otros internos hablan de más de 3 meses privados de la libertad, sin condena y con temor a castigos por haber hecho pública su denuncia. Tenemos conocimiento que en esta prisión hay más colombianos en la misma situación. Hay 14 celdas, cada una con más de 100 personas de diferentes países. Esto implica que solo en este penal podría haber más de 1.400 personas detenidas simultáneamente, una cifra que refleja el nivel de hacinamiento denunciado por los internos. Además nos encontramos en pésimas condiciones de salud, alimentación, higiene, el trato del personal a cargo es denigrante y tenemos miedo de las represalias que puedan tomar ICE y la correccional en nuestra contra por la publicación de este video. Hasta el momento ni los gobiernos de Estados Unidos o Colombia han respondido al video publicado el 18 de febrero. Así estamos todos en esta situación, esperamos libertad. Para Estrella TV, Michelle Pineda. Una inmigrante cubana de 79 años de edad con demencia lleva meses recluida en un centro de detención de Arizona sin la atención médica que requiere. La congresista demócrata Adelita Grijalva, que hemos tenido aquí en este noticiero, la visitó y aboga para que salga en libertad. María Teresa Sarabia tiene el reporte de su visita. Julia Benítez, una mujer de 79 años originaria de Cuba y que padece demencia, se encuentra recluida desde mayo del 2025 en el centro de detención Eloy en Arizona, donde no ha recibido el cuidado médico que necesita. La representante demócrata por ese estado, Adelita Grijalva, tras visitar el centro de detención, denunció las deplorables condiciones en las que viven los inmigrantes y dijo que hablar con Julia Benítez la conmovió y se sintió muy mal por no poder ayudarla. Ella dijo que pensaba que nosotros le íbamos a quitar el edificio y que le íbamos a regresar a su casa. Este es algo que me dolió el corazón. Benítez cruzó ese mes la frontera desde México y ha pasado 9 meses en Eloy, donde su trastorno ha progresado al punto de que no sabe dónde está. Su hija Dayana Cosme Benítez dice que su madre habla como si aún estuviera en Cuba. Una investigación del diario Arizona Daily Star muestra que desde el inicio de la segunda administración del presidente Trump,
las cifras de personas mayores en centros de ICE han aumentado dramáticamente. Yo estaba mirando números que mucho más personas mayor de 66 están detenidos. Benítez ha pasado mucho tiempo en Eloy en una silla de ruedas que nunca ocupó antes de ser arrestada y depende de la ayuda de otros detenidos, quienes cariñosamente le dicen abuela, para ir al comedor, al baño y para realizar videollamadas. Grijalva indicó que su oficina buscará apoyarla y llamar la atención sobre lo que está pasando con ella. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV. Una corte de apelación bloqueó una medida en California que buscaba prohibir a agentes federales usar máscaras durante operativos. La fiscal general Pam Bondi celebró el fallo y dijo que es una decisión para proteger a las fuerzas del orden. El uso de máscaras por agentes de ICE se ha convertido en uno de los puntos de choque entre demócratas y la Casa Blanca en medio de negociaciones del cierre parcial del gobierno. Con esto nos vamos a una pausa, pero no se mueva porque cuando vuelva hay más. En la búsqueda de Nancy Guthrie, ahora las madres buscadoras en México se suman al rastreo. Ceci Flores nos cuenta cómo su colectivo también entra a la búsqueda. Además, en Cuba, los apagones están empujando a familias y negocios a buscar salvación en la energía solar para sobrevivir a los cortes de luz. Tragedia en Cuba, pues más bien tragedia en Acapulco. Una estudiante adolescente murió y otra resultó herida cuando un ataque armado terminó en una escuela en Acapulco. Los detalles cuando vuelva. En una noticia en desarrollo, en California, 6 de las 8 personas que murieron en la avalancha cerca de Lake Tahoe fueron identificadas como madres y esquiadoras experimentadas que habían viajado juntas. 2 de ellas eran hermanas. El deslave fue el más mortal en décadas. Dejó 8 muertos y una persona aún sigue desaparecida. Mientras tanto, las autoridades advierten que las condiciones climáticas siguen impidiendo las labores de recuperación. Y en medio de la desesperación por encontrar a Nancy Guthrie, la madre desaparecida de la periodista Savannah Guthrie, ahora son las madres buscadoras en México quienes toman la iniciativa en la búsqueda. Esto mientras en Estados Unidos el FBI moviliza a cientos de agentes en la investigación. Víctor Blázquez habló con Ceci Flores del colectivo Madres Buscadoras y nos cuenta cómo del lado mexicano se organizaron o se organizan también para sumarse al rastreo. Y si correspondería como a uno. Colectivos como el de Madres Buscadoras de Sonora se sumó a los esfuerzos por localizar a Nancy Guthrie, de 84 años, mamá de la periodista estadounidense Savannah Guthrie, desaparecida desde el pasado 1 de febrero de 2026. Esta es la foto de su presunto raptor. Ceci Flores, activista y madre buscadora, cuenta que una amiga de la familia de la periodista solicitó de su ayuda porque confía más en su labor que en la de las autoridades. Ella no nos contactó, la hija. Nos contactó una periodista, pero es de un medio que no es la hija, pues, ¿me entiendes? Pero igual, nosotros por la solidaridad, por empatía, por la sensibilidad del tema, pues nosotros inmediatamente subimos la ficha de búsqueda a nuestras redes sociales con la esperanza de que si alguien la cruzó o que la soltaron para acá para que se uniera a México, pues aquí alguien la puede ver en estado de indigencia. En el gobierno estatal aseguran que en la entidad no hay ninguna ficha de búsqueda para la señora de la tercera edad, por lo que no desplegarán ningún recurso. No hemos recibido ninguna solicitud en ese sentido por parte de ninguna autoridad norteamericana ni tampoco de las autoridades federales mexicanas. En Estados Unidos, el FBI lidera la investigación con unos 400 agentes bajo la principal línea de investigación de un secuestro. Mientras, en México, para Ceci Flores, solo la presunción de la falta de una persona es suficiente para detonar todos los esfuerzos en localizarla. Nosotros hemos encontrado personas de California que desaparecieron en California y los localizamos en Hermosillo con vida. Entonces no pierdo esa esperanza. Aun y cuando las jornadas para localizar a Nancy no se detienen, para las autoridades, las primeras 72 horas son fundamentales para localizarla con vida. Protocolo que contrasta con los 18 días que lleva desaparecida. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. En Acapulco, México, una estudiante adolescente murió y otra sufrió heridas hoy tras un ataque armado contra un chofer de transporte público, quien también falleció. Le advertimos que las imágenes son muy sensibles.
¡Rápido, la niña! Ahí lo está viendo, un alumno llevó en brazos al colegio de bachilleres a Melanie Giselle Bravo Leiva, de 16 años, que recibió un tiro en el abdomen y más tarde perdió la vida en el hospital. La otra lesionada, identificada como Paloma, fue reportada en condición estable. La balacera estaba dirigida al conductor, pero el hombre corrió a refugiarse en la escuela, donde las balas también alcanzaron a las alumnas. El precio del petróleo se disparó a su nivel más alto desde el verano pasado ante las señales de que Estados Unidos podría preparar un ataque militar contra Irán. Hoy el precio superó los $71 por barril. Esto es una escala que podría impactar directamente el precio de la gasolina en Estados Unidos. Recordemos que cerca de Irán, en el estrecho de Hormuz, pasa cerca de una cuarta parte del petróleo que se transporta por mar en todo el mundo. Por cierto, tras el disparo de los precios del petróleo, el presidente Trump dijo que en los próximos días decidirá si continúa por vía diplomática con Irán o si ordena una acción militar. Pero escuchemos cuándo será la fecha límite según el mandatario. Well, we're going to make a deal or we're going to get a deal one way or the other. I'm not going to talk to you about that, but we're either going to get a deal or it's going to be unfortunate for them. Fuentes de Estados Unidos e Israel advierten que un ataque sería una campaña de varias semanas y que podría comenzar en cualquier momento si las negociaciones nucleares fracasan. En Cuba, los apagones y la escasez de combustible están empujando a negocios y familias a buscar salvación en la energía solar. Cada vez más personas y comercios instalan paneles solares para mantener encendidas aparatos básicos en medio de los cortes de luz. Escuchemos cómo esta alternativa está cambiando la vida de algunos cubanos. Yo tuve una moto, un triciclo viejito antes, le puse 2 paneles, pero eran muy pocos. Logré cambiarlo por este, que es híbrido. Le puse este panel hace más o menos 8 o 10 meses. Me ayuda muchísimo, me extiende el rango, no tengo que usar la gasolina. La idea era, aunque sea tener cosas básicas, cubiertas, como poner el televisor, sobre todo para mi mamá, para que pudiera ver sus novelas, cosas así, con la cajita, un autobar, si se puede tener internet también, de alguna manera. El gobierno cubano ha dicho que alrededor de 1000 megavatios de la electricidad que produce provienen de paneles solares. Y así nos vamos a otra pausa. Cuando vuelva hay más. Hasta mordidas terminó un violento altercado vial entre un automovilista y una ciclista en Ciudad de México. Ahora la agresora fue bautizada como Lady Naucalpan. También el presidente Trump ordena al Pentágono iniciar la desclasificación de archivos sobre posible vida extraterrestre. Tengo los detalles cuando vuelva. Una potente tormenta invernal podría formarse este domingo en la costa este, pero su trayectoria aún es incierta. Los meteorólogos advierten que la nieve más fuerte podría golpear la costa de Nueva Jersey y Massachusetts, con más de 4 pulgadas de nieve. Autoridades piden mantenerse atentos a las actualizaciones, ya que la ruta y la intensidad del sistema podrían cambiar de manera significativa. Hasta a mordidas terminó un violento altercado vial entre la conductora de un automóvil y una ciclista en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. El ataque quedó grabado en video y se viralizó en redes sociales, donde la agresora fue bautizada como Lady Naucalpan. Escuchemos lo que nos dijo la víctima. Pues se bajaron del coche porque hay que matar a los ciclistas, ¿no? Porque son muy lentos. Literal, esta era la razón. Y bueno, la señora y su hija me hacen lo que ven en el video y no contentas con eso se echan en reversa, me intentan atropellar y bueno, me amenazaron de muerte más de 40 veces. Hasta el momento las agresoras quedaron en libertad. Las Vegas está viviendo un enfriamiento del turismo. En 2025 recibió 3 millones menos de visitantes. Esto es una caída del 7%, la más fuerte fuera de la pandemia, con hoteles y aerolíneas recortando precios y vuelos entre semana. Escuchemos las reacciones en la ciudad.
Pero yo me imagino que por las fechas, de que es inicio de año, aparte de eso, de que esta situación de los inmigrantes también ya tienen el temor de venir y disfrutar abiertamente o libremente ya Las Vegas, ¿no? La debilidad se concentra en el turismo y en los viajes internacionales. El presidente Trump anunció que ordenará al Pentágono y otras agencias federales iniciar el proceso para identificar y desclasificar archivos relacionados con vida extraterrestre. La medida busca llevar a la luz años de información mantenida bajo reserva sobre ovnis. Autoridades no precisaron qué documentos serán publicados, pero el anuncio ya genera expectativa y escepticismo a partes iguales. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con nosotros aquí en 24 Horas.